Eh, ¿Cuáles son los proyectos que encabezaste siendo vicepresidenta ejecutiva de la Corporación del Patrimonio y que recuerdas con mayor afecto por distintas razones y que a tu juicio han sido un aporte indispensable para el país o muy importante para el país? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, todas, todos, y muchas gracias por tu presentación, María Gracia. Bueno, yo diría que lo primero fue el proyecto en sí mismo, que fue crear una organización del mundo privado, filantrópico, sin fines de lucro, que se dedicara al patrimonio, pero con un vínculo con el mundo público. Yo creo que la mirada inicial que tuvimos ahí fue siempre trabajar con las instituciones públicas y colaborar desde el mundo privado. Es decir, en los 14 años nosotros nunca pedimos un fondo estatal, todos los fondos que conseguimos fueron con fundaciones privadas o con empresas o particulares. Así que yo diría que fue como el proyecto y las ganas y el entusiasmo que movió toda esa corporación, el proyecto que puso un poco en alerta en las deficiencias y la necesidad de tener una conciencia sobre patrimonio. Y específicamente yo mencionaría los primeros proyectos que realicé, como la digitalización de la Sala Medina, que es la colección bibliográfica más importante de Chile y una de las más importantes de América, la Hacienda Ihue, de la sexta región, que se convirtió en un museo, era una casa privada y se convirtió en un museo hoy día abierto al público, la restauración de la iglesia Matillas, que se había caído completamente después del terremoto, el proyecto educativo, el baúl de mis tesoros, creo que fue un proyecto maravilloso, el proyecto nuestro.cl, que fuimos los primeros en el mundo digital a hablar de patrimonio, con un medio de comunicación que logró cientos de miles de visitas y premios mundiales con contenidos propios. Yo creo que eso también abrió un camino. Fueron muchos proyectos, Iglesia San Francisco, el Museo de la Merced, etcétera, el grupo Jóvenes, y también me atrevería a decir que también a muy poco andar sí comprendimos la importancia del patrimonio inmaterial y organizamos desde los encuentros de organilleros, canto a lo divino, folclore, en fin, o sea, gastronomía, o sea, como que abrimos un concepto mucho más integral de patrimonio que fuera más allá de lo monumental. ¿Te fue en esa época difícil encontrar financiamiento privado? Hay que presentar, si hay buenos proyectos, hay financiamiento privado. ¿Sirvió la ley de donaciones? ¿Fue un avance en esa materia? Bueno, absolutamente, o sea, y yo ahí hago siempre un homenaje a tu padre, porque yo me precio de haber sido amiga de él. Era un hombre, aparte de ser un político y toda su vida pública que conocemos muy bien, su vocación cultural y patrimonial fue un ejemplo y pudo, desde su posición tan privilegiada que tenía él, lograr la ley de donaciones culturales. O sea, esto no lo habría logrado nadie, haber convencido a un ministro de Hacienda, haber encontrado justo el minuto en que había una reforma y meter esta ley, y él siempre abogó por la cultura y el patrimonio. Entonces, la ley fue un instrumento clave al principio. Por supuesto que las cifras eran más limitadas, pero yo diría que, y vuelvo con la palabra entusiasmo, porque era tan las ganas de hacer todo esto y de dedicarse al patrimonio y de sentirse orgullosa de todo lo que teníamos en Chile, que los proyectos se elaboraban bien y se elegían las empresas como adecuadas para esos proyectos, y en general no fue bien, pero sin duda que la ley de donaciones fue clave. O sea, y ahora con lo que hablaba Arturo al principio, que se habló incluso de hacer una ley general y meter a la ley de donaciones culturales, es decir, nosotros defendimos que no se toque esa ley. Esa ley ya es una ganancia para el mundo de la cultura y no puede ser Bueno, tocada. yo creo que ya no, Aunque sí ya por lo apoyamos. menos no sé, las noticias son de que ya no se toca. No, Creo que el mundo de la no, cultura no, ha sufrido tuvimos, lo suficiente. sí, El no, mundo de tuvimos la muy buenas cultura
reuniones y sí, nosotros apoyamos evidentemente la ley corta y que haya otros beneficios tributarios para organizaciones sociales, educativas, deportivas, etcétera, de salud, y lo aplaudimos y lo apoyamos, pero no a costa de la ley de donaciones culturales, así que estamos en muy buenos términos. Bien, tú has seguido de alguna manera, por cierto, trabajando en base a proyectos en los años siguientes. Eh, ¿Ha disminuido el aporte del sector privado a la cultura? ¿Se ha mantenido? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? No, yo creo que se ha mantenido, pero lo que no se ha ampliado es el radio de las empresas que habitualmente donan, que generalmente son las más grandes y muy dedicadas al área en que ellas operan, ¿ah? Donde tienen su trabajo productivo, digamos. Eso sí, no se ha ampliado a una base de individuos, que eso debería ser un porcentaje muy alto. ¿Ah? Creo que el pendiente es meter a las sociedades de inversión, que también sería un logro tenerlas también, porque ampliaría el radio. Y yo creo que sí, que se ha mantenido, pero no ha aumentado, ¿ah? No ha aumentado. Eso, bueno, y ahora con la pandemia mucho menos. Por supuesto, Sí. no hay que explicar qué es lo que ha pasado en el mundo cultural en este minuto. Durante tu estadía en México hay algo muy curioso aquí, o muy notable en esta hoja de vida. Durante tu estadía en México formaste parte del patronato del antiguo Colegio de San Ildefonso. Yo he investigado, por supuesto que es un lugar absolutamente maravilloso. Pero yo tenía entendido, y así es, que solo los ciudadanos mexicanos podían formar parte de esa antiquísima institución. Cuéntanos un poco cómo llegaste ahí. Eso demuestra interés por el patrimonio mundial en general. No, es que, bueno, yo cuando mi marido me dijo, nos vamos a México porque a él lo trasladaron por trabajo, y yo tuve que renunciar a todo lo que tenía, todo mi trabajo, todo lo que yo estaba haciendo, porque al final el primer patrimonio que uno tiene es su familia, ¿no? Y llegué allá y bueno, fue una época muy complicada en México por el tema del narcotráfico y por la seguridad. Entonces no hubo persona que me dijera que cómo vas para allá, que es el horror, que te va a ir pésimo, no lleves tus hijos. Y yo que siempre me ha fascinado México, yo dije, no, no me puede ir mal. O sea, yo dije, México se mueve entre el prodigio y el horror, pero yo me voy a mover en el prodigio. Y tal cual fue, porque conocí la gente más maravillosa, los lugares más estimulantes. O sea, salir a la calle en México nunca dejó de ser una aventura. Siempre había algo especial, un tipo tocando una trompeta, una señora que arrastraba no sé qué, un puesto de frutas increíble, no sé, es de una vitalidad impresionante. Entonces ahí, como, bueno, conocí mucha gente del mundo de la cultura y una persona que estaba en el patronato, después de conversar mucho y todo, y propuso mi nombre y fui aceptada. Y fue una súper experiencia, porque un lugar emblemático en México, ¿no? En el Centro Histórico de México, donde estudió Octavio Paz, donde, bueno, pintaron todos los muralistas, que viene de Nuevo México, al lado de las ruinas de la gran Tenochtitlán. Entonces, no, era un lugar con una carga cultural impresionante. Un país para imitar, ¿no? Dentro de lo posible, en materia cultural estoy hablando. Claro, no, materia cultural, eso nunca se discute la cultura, es un derecho adquirido por los ciudadanos. Sí. Uno de tus últimos proyectos en la creación de institucionalidad patrimonial, porque eso es lo que tú finalmente creas, fue la fundación de la Asociación de Casas Históricas y Parques de Chile. Un patrimonio muy original y que creo que naturalmente hay que conservar. Cuéntanos sobre esto. ¿Cuál es el criterio para considerar una casa histórica?
¿Cuántas han encontrado? ¿Están protegidas estas? Y cuéntanos de los parques. Después te voy a preguntar sobre una posición tuya respecto de los museos en los parques, pero cuéntame en general primero esto. Bueno, mira, en mis 14 años de experiencia en la Corporación del Patrimonio me di cuenta que en el fondo conseguir recursos para el Museo de Bellas Artes o la Biblioteca Nacional siempre es algo posible. Sin embargo, hay una cantidad de patrimonio inmenso, yo diría la gran cantidad de patrimonio arquitectónico está en manos privadas, que están casas, fábricas, etcétera, que están en zonas típicas o son monumentos históricos en manos privadas. Y en ese minuto no había absolutamente ningún aporte, ayuda o instrumento para ella. Y no hay que explicar mucho cómo se han incendiado, cómo se han perdido, aparte que también se desprotegieron por un tema de voracidad inmobiliaria, etcétera. Por lo tanto, yo dije, bueno, hay que organizar, o sea, me puse a investigar en Europa, y en Europa existen estas asociaciones, que es el Historical Houses Association, Le Demeure Historique en Francia, etcétera. Entonces dije, bueno, hay que copiar esto en una escala mínima. Fuimos el primer país, el único, bueno, México también después lo hicieron, el primer país en Latinoamérica, y empezamos a trabajar y conseguimos, por ejemplo, en la reforma a la Ley de Donaciones Culturales, que los propietarios privados de monumentos históricos o de zonas típicas pudieran ser beneficiarios de la Ley de Donaciones Culturales. Luego conseguimos poder postular a fondos públicos, porque antes era privado, o sea, era prohibido, un privado no podía postular un fondo público, pero gracias a la declaratoria, sí. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque, bueno, yo siempre tenía como un sueño, así un poco, que yo quería encontrar una casa que estuviera en ruinas y arreglarla, ¿ya? Bueno, y se me cruzó esa casa en Yayay, que es la casa de Genaro Prieto, y la arreglé, y en la casa Monumento Histórico Nacional. Entonces, bueno, esa es la razón, y empezamos a agrupar propietarios de estas casas, ¿ah? De estas casas, tanto en Santiago como en el campo, la Casa Cueto, hay casas en la Casa Javiera Carrera, en fin, y la Casa en Santa Lucía, en fin, hay muchas que nos hemos agrupado y nos hemos organizado de manera filantrópica simplemente porque nos interesa lo mismo y porque queremos relevar la importancia de los privados que mantienen estos patrimonios en zonas patrimoniales, y también hemos tratado de conseguir evidentemente ayuda, porque no todo el mundo tiene ayudas técnicas o ayuda financiera, y eso puede ser la razón. Y por supuesto incluimos la categoría de parques y jardines, porque generalmente se habla de patrimonio y se deja de lado lo que es el entorno paisajístico o el paisaje natural que rodea a un patrimonio. Es decir, un palafito, que si pensamos un palafito en Chiloé, generalmente son privados, por lo tanto serían parte de esta mirada privada. Bueno, no se puede entender un palafito sin el agua, por ejemplo. Imagínense que estuviera todo construido debajo del agua, no podría llamarse palafito. Entonces, el entorno para nosotros tiene la misma importancia. Dime una cosa, y estas casas, estas propiedades, ¿ya estaban, ya estaban protegidas o ha habido que protegerlas? Y en el caso que no los tuvieran, ¿los propietarios han accedido o no, ha sido problemática esta situación o no? Mira, esto es totalmente voluntario, entonces esto es una asociación por gusto, por una motivación de todos, que nos une la misma motivación. Yo por lo menos me siento orgullosa de tener un monumento histórico y creo que mi obligación es preservarla para las próximas generaciones. Ahora hay gente que efectivamente lo peor que le puede pasar es que le declaren monumento, o que su casa se considere de relevancia, o que se sepa que tiene esa casa, y esa gente no tiene por qué pertenecer, digamos. O sea, son aquellas personas que sí tienen este interés. Pero todas tienen declaratoria, eso sí. Hace unos días, a propósito de parques,
Hace unos días en un encuentro realizado en el Colegio de Arquitectos, Cecilia, tuvo una intervención muy crítica respecto de la instalación de los museos en los parques. Cuéntame por qué. Pero además, ¿consideras que la idea, aquí estamos hablando básicamente de lo que yo recuerdo de dos proyectos? Hay uno que apareció en el diario El Mercurio, que era un proyecto de hacer un museo soterrado en el Parque Forestal, que me imagino que debía, si se aceptaba, debía ser financiado por el Estado. Y, y el otro que estamos hablando es un museo de arte contemporáneo en el Parque Bicentenario en la comuna de Vitacura, que tiene por cierto, una diferencia, que es completamente donada tanto su acervo como el financiamiento para construirlo. Por eso que te pongo estos dos que son distintos. Para mí son distintos proyectos, son distintos, pero tengo entendido que tú tienes una posición sobre cualquiera de ellos. Por lo tanto, me gustaría que nos explicaras qué es lo que Claro, opinas tú y bueno, piensas y por qué. sí. Bueno, o sea, yo creo que está claro que yo amo los museos y los defiendo a muerte y trabajo en un museo, y sin embargo jamás tocaría un parque en pos de un museo. O sea, hoy día, ante una crisis climática, ante una sobrepoblación, un hacinamiento incluso, las áreas verdes, estos pulmones son demasiado importantes. Además también son patrimoniales, aunque cueste entenderlo, pero el parque forestal es un lugar patrimonial. Hay plazas que son patrimoniales. Los árboles también son monumentos, o sea, un tilo de 100 años, un roble, un encino, es un monumento. Por lo tanto, yo los defiendo a muerte y creo que nunca tienen que estar en una contradicción o en una pelea de quién se pone qué. Tú dices que el museo este que se está haciendo en el Parque Bicentenario es privado. Efectivamente, es una donación privada, pero el sitio donde se va a emplazar no es privado, es en un parque público, por lo tanto, ahí sí todos tenemos algo que decir. O sea, yo aplaudo y felicito a quien quiera dejar algo y quiera poner su colección de arte al servicio de todos para disfrutarla, para uso y goce, y lo aplaudo mucho. Pero cuando ya ocupa un parque, es un tema que ya pasa a ser un tema ciudadano y que debe ser discutido. O sea, lo que yo critiqué ahí es que eso ni siquiera se hizo una consulta ciudadana. Yo voy mucho a ese parque, camino por ahí, y veo cómo juegan, y pienso ahí van a poner cemento, que puede ser espectacular el proyecto, pero es cemento. Y pienso que ahí no, el ocupar parques para equipamiento cultural, deportivo, lo que sea, es una visión decimonónica que no se condice con el siglo XXI. El siglo XXI tiene que proteger a muerte sus áreas verdes. ¿Ah? Y lo mismo con el parque forestal, o sea, soterrar un museo que podría haber quedado muy bien, pero significaba desarmar árboles. Y yo no estoy dispuesta a ni siquiera un árbol, ¿ah? Ningún árbol centenario. Y ese es mi tema. Yo creo que es un tema que debe ser discutido, es un tema que debió haber pasado por el Consejo de Monumentos, debió haber pasado, son temas que se tienen que discutir por el Colegio de Arquitectos, etcétera, porque ya no es un proyecto privado el de Vitacura, no es privado, porque ese lugar, el parque, no es privado. Y tiene un valor comercial incluso. Sin duda. Hablemos ahora un poco. ¿Participaste? ¿Qué opinas de lo que está pasando con la ley de donación, la ley de patrimonio, perdón, que está en el Parlamento? ¿Participaste en fuiste consultada, participaste, diste tu opinión para la redacción de esta ley? Sí, sí. Mira, como es de público conocimiento, o sea, esa ley se presentó con suma urgencia sin que la conociéramos, el mundo cultural. Yo Eso creo que era el fue la problema. última vez que iba a pasar eso, claro, porque obviamente, sobre todo porque el mundo cultural es un mundo opinante, un mundo reflexivo y que tiene un diagnóstico muy certero de su realidad. O sea, el mundo cultural es un mundo que sabe exactamente de qué habla cuando habla de cultura y de patrimonio, ¿ah? Y muy fundamentalmente.
Entonces, el hecho que no se consultara en ese minuto, por supuesto, que produjo muchas críticas, y en base a eso sí se hicieron mesas de trabajo a las cuales sí fui convocada y participé, por supuesto. Yo, donde me llamen, participo. Pero claro, ya originalmente se había hecho así. Además, esto fue justo antes del estallido social, y yo creo que, claro, en el contexto actual, en un contexto constituyente, todo lo que se pensó antes tiene que volver a ser replanteado. Yo creo que en eso hay claridad, empezando por la consulta indígena y por una constitución que claramente sabemos, y me imagino que es lo más obvio, que vamos a tener un Estado plurinacional e intercultural. O sea, parto la base de eso, y en eso una ley de patrimonio tiene que recoger eso, no lo puede soslayar. Así ¿Quieres que yo constituir? creo que, perdón, Sigue. no, eso, o sea, es un momento que ya la ley de patrimonio, yo creo que como pasa a ser parte de la consulta indígena, va a pasar muchos años todavía hasta que se acepte. Lo que sí fue interesante, que el mundo cultural cómo reacciona siempre a sus intereses, que también pasan a ser parte del bien común, ¿no? Y yo creo que el que no pasara originalmente desde los funcionarios, desde los funcionarios de los organismos culturales hasta todos los componentes, fue lo que produjo, digamos, la reacción en contra. Y después sí, todos fuimos a participar ya, y se hicieron muchos cambios y indicaciones y se recogieron, sin duda alguna. Pero yo creo que fue la última vez que pasó eso, porque se pierde mucho tiempo también, ¿no? Porque Sin duda, el mundo de la cultura nunca va a dejar pasar una ley sin opinar, sin y duda. sin reaccionar. Mm. Claro, realmente está muy activo el mundo cultural desde hace un tiempo a esta parte. Eh, Sí, y muy apaleado también, y muy muy apaleado, afectado. muy sufrido, realmente, sí, Sí. tremendamente sufrido, tremendamente sufrido. Si fueras constituyente, si te hubieran elegido para la constituyente, hubieras sido candidata, ¿qué, qué habría, cuál habría sido tu propuesta para que a muerte, para que quedara en nuestra constitución respecto de la cultura? Ay, bueno, imagínate. Bueno, yo creo que el tema medioambiental, de todas maneras, la protección de, digamos, la eliminación de zonas de sacrificio, proteger, seguir con esta política de santuario de la naturaleza, parques nacionales, o sea, eso creo que es un acierto en Chile que debería ser relevado y puesto como una base de nuestra organización. Por supuesto que la protección del patrimonio, que habría sido muy fuerte, muy dura, y el Estado plurinacional sin duda, porque sí, pienso que es una manera sí, de reconocer nuestros ancestros, lo que somos como identidad, como mestizaje, y mira, te cuento una anécdota. El año 2017 creo que fue un encuentro de patrimonio que nos juntamos grupos de todo Chile, todo esto fue al alero del Consejo Nacional de la Cultura, y se hicieron distintas mesas, y te digo que lo que en todas las mesas salió como la medida número uno fue el reconocimiento a los pueblos originarios en la Constitución. Esto ya, imagínate, estamos hablando de muchos años atrás, o sea, un tema que está dentro del mundo del patrimonio, ¿no? Y que yo por lo menos apruebo completamente. Ujú. Eso sería como más o menos. Vamos a lo más contingente o a lo más reciente. Eres la Ya. directora del Museo Violeta Parra. Me consta que siempre has sido admiradora sin límites de esta artista y de la cultura popular en general, que tu concepto de patrimonio es amplísimo. Después de una enorme deuda del país con Violeta, una artista que emergió del pueblo,
En el último gobierno de Bachelet se construye un museo que alberga su obra plástica, entre otras tareas que se realizan en torno a su figura. ¿Pensaste alguna vez que iba a terminar pillado e incendiado por turbas de delincuentes en el marco de manifestaciones de protesta social? O sea, ni en pesadilla ni en sueño, pues no me podía imaginar una cosa así, imagínate. Fue una experiencia que yo todavía no la he podido procesar, porque fue tan intensa. Piensa tú que el museo está emplazado en Vicuña Maquena y con una salida a Ramón Corbalán, a media cuadra de la Plaza Italia. Ese fue el lugar, no de las protestas, fue el lugar de las batallas. O sea, ahí se libró la gran batalla, ¿no? Entre la primera fila de carabineros. Eh, bueno, igual iba, o sea, estaba totalmente vandalizado. Y todos los fines de semana me dediqué como a reparar matrices de agua, subir los portones, ir a buscar las rejas que estaban en la plaza, no sé dónde, que se la habían llevado, tratar de como defender la infraestructura, por supuesto salvar las obras apenas al primer indicio de peligro. Sacamos las obras una madrugada, hicimos un operativo y logramos sacarlas, de manera que no se perdió nada, la obra está intacta en Perdón, Violeta Parra. ¿ya había empezado la protesta cuando sacaron las obras o hicieron Sí, antes en previendo que noviembre, no, en noviembre, no, noviembre. Es que lo primero fue una piedra, pues nosotros, además, quien conozca el museo es vidrio de piso a techo. Entonces lo primero fueron vidrios que se rompieron, rayados, así empezó. Pero el primer incendio, que fue en la Universidad Pedro Valdivia, y inmediatamente el vecino nuestro, que era un restaurante, ahí sí, ahí ya sacamos en la madrugada las obras y por suerte están a buen recaudo. Y el resto fue como defender la infraestructura y seguir con nuestro programa y nuestras obligaciones con el, con el ministerio. O sea, nosotros igual teníamos que cumplir con los compromisos. Y también escuchar la calle y mirar lo que pasaba, observar. O sea, yo para mí ese momento fue un momento en mucha gente muy vociferante y para mí fue un momento hacia adentro. Yo dije aquí, yo no voy a decir, nadie está... Yo sentí que nadie estaba mandatado para decir nada, todo lo contrario, sino que para escuchar. O sea, esto por algo estaba sucediendo y bueno, fue intenso, fue violento, fue difícil, hasta que llegó los 3 incendios. Ya era como una crónica, una muerte anunciada, aunque siempre tuve la esperanza que no iban a tocar a la Violeta Parra, pero al final no fue la Violeta Parra, eso lo tengo claro, fueron las instituciones, y un museo es una institución, eso no se puede olvidar, no es la Violeta Parra, es una institución dedicada a ella, pero es distinto. Y lo que se puso en entredicho fueron las instituciones. Como te dije anteriormente, en Twitter apareció una foto de una reunión de directorio que tuvieron ustedes ayer o antes de ayer. Sí, ayer tuvimos. Eh, me imagino que uno de los temas principales, si no el principal, es la reconstrucción del museo o la reinstalación futura del museo en su lugar original, que además era un edificio muy, muy adecuado y muy bonito, a mi juicio. ¿Hay voluntad política para reconstruir el museo? ¿Es prudente hacerlo en ese mismo lugar? Mira, esto yo creo que quienes nos escuchan van a tener distintas opiniones y también están en el directorio, ¿ya? Ayer en el directorio quedó clara la posición de la familia, eso lo puedo adelantar, además que se ha dicho ya por la prensa, de la familia no quiere volver a ese lugar, considera que tiene una carga muy negativa y que no es el lugar apropiado para la Violeta, ¿ya? Quiero decir que yo sí había tomado un seguro, de manera que nosotros vamos a recibir fondos para fondos importantes que no alcanzan para reconstruir todo exactamente, pero sí ayuda muchísimo, ¿no?
es un seguro importante, que ya estamos en la fase final de la negociación, ya llegamos al precio y bueno, vienen los trámites para que depositen. Pero ya está claro que la familia, a quien nadie en el directorio tampoco quiere llevar la contra, no está en esa posición. La mía personal, que no la expreso en el directorio porque no me corresponde, porque el directorio es el que toma las decisiones. La mía es al revés, o sea, yo debo decir que yo soy una persona muy optimista y que yo, al haber estado todos los días, de lunes a domingo, durante el estallido, yo siento que es un lugar de una carga simbólica inmensa, que nosotros nos tocó sin proponerlo, pero nos tocó estar en el epicentro, y que quizás tiene algún sentido y siento una obligación de una resignificación de ese lugar, en un lugar patrimonial, el centro de la ciudad, que sufrió muchísimo, por supuesto verlo hoy día sobrecoge, porque todo se incendió alrededor en esa cuadra, pero justamente por eso siento una obligación de resignificar ese lugar y tomar ese simbolismo para, como el ave fénix, que resurja junto con el SEAC, que está al frente de la Universidad de Chile, junto a, bueno, no sé, que vuelva a ser más de lo que era, ni siquiera algo igual, porque ya nunca va a ser algo igual. Entonces, me da mucha pena dejar ese lugar, pero entiendo la posición y todos lo entendieron muy bien, y habrá que buscar una alternativa. Habrá Que que no es buscar una fácil. alternativa y no, voy a conversar con el ministerio, en fin, o sea, ahora se va a ver un largo camino, largo Evidente, camino encontrar un terreno es muy necesario. difícil hoy día. Exactamente. Sí, pues, y la ubicación además Entendible. era estratégica, era al lado del Mm. metro, era muy buena, pero se Sin duda, comprende sin duda, pero todo indica que ese es un lugar, por la eso que posición. como arquitecta honoraria te quería preguntar también las sensaciones de que ese lugar hace mucho, incluso antes del estallido, ya era un lugar de congregación de personas y de festejos y de Ah, sí, la conmemoraciones, plaza de etcétera. todas Por lo tanto, maneras, difícil claro. es pensar que no lo va a seguir siendo. ¿Qué harías tú ahí? ¿Qué proyecto harías tú ahí? Porque claramente que defender la estatua de Baquedano, ¿no es cierto? Y seguir insistiendo en ese espacio tal como está, ¿no es cierto? A mí me parece errado, por lo tanto pienso, incluso el mismo, hay un candidato a gobernador que sabemos que estaba realizando un proyecto que iba a llegar hasta ahí, que iba a ser un proyecto soterrado también del paso de autos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te gustaría que hubiera ahí? Bueno, yo quizás la formación mía que es de filosofía, o sea, yo siempre le doy mucha importancia a un periodo importante de reflexión y no tomar decisiones sobrecalientes. En este minuto estamos sobrecalientes de todas maneras, se vienen desde las elecciones presidenciales, hemos pasado una gran elección, se viene la nueva constitución, o sea, creo que en este minuto tomar decisiones radicales no me parece en el tema del patrimonio. Pensemos que durante décadas también el patrimonio fue gravemente afectado, o sea, barrios completos fueron arrasados, barrios que ya no existen. Nombro Viña del Mar, que por lo menos quienes en los años 80 alcanzaron a conocer Viña del Mar, que era una ciudad maravillosa, hoy día quedó borrada, esa historia no existe. Entonces, hubo una lógica y en cambio se hicieron estos guetos verticales que, perdón, pero eso ya no es ciudad, no es nada, ¿qué es eso? ¿Sabes? Entonces, bueno, el patrimonio perdió valor ante la gente. Entonces, durante la protesta, el patrimonio fue un instrumento. La calle es un lugar de tránsito, un lugar de encuentro, están los monumentos, sí. No se ha enseñado durante la infancia, durante la educación, no se ha enseñado y sobre todo no se ha mostrado una voluntad política de preservar el patrimonio. No es raro que no se respete en un momento de protesta, ¿ah?
O sea, también hay una responsabilidad que debe ser reconocida. Yo creo que todo se puede discutir. No, Baquedano no puede convertirse en un personaje histórico, además una escultura preciosa de Nicanor Plaza, no puede convertirse en una provocación o en una tensión, en un gallito. No están para eso los monumentos. O sea, si debe ser cambiado, eso se puede discutir, no puede transformarse en lo que se transformó. Claro. Pero los monumentos tienen que significar algo, pero significan, o sea, monumentos, conmemoración, tiene que ver con una memoria que entre todos consensuamos y decidimos preservar para las próximas generaciones. Ese tiene el sentido de conmemoración, es algo que se hace en conjunto. Y que en este minuto, con todo lo que ha pasado, debe ser revirado, porque durante muchas décadas dejamos de proteger el patrimonio, independientemente de que hayamos hablado y que haya muchos artículos y todo. Yo lo único que digo, recorra y vea, porque esa es la realidad. Museos, ahora hay una pandemia y se va a cerrar la Casa Neruda, no tiene cómo seguir. El Museo Ferroviario en la Quinta Normal no puede seguir. Hemos destruido los ferrocarriles, que para mí es el gran monumento que tiene este país, porque lo recorre como columna vertebral de norte a sur. Y destruimos el ferrocarril. Y eso, por favor, que alguien me explique qué razón hubo para destrozar algo que dio una identidad completa y una forma de vida a este país. Entonces, creo que se necesita esa reflexión, antes de nada, o sea, y escuchar. Camila, ¿hay preguntas? No, por el momento no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Cómo está? Vamos a seguir. ¿Cómo está la instalación del Museo Violeta Parra en el Instituto Nacional? Que están trabajando, los funcionarios están trabajando, se van a colgar las obras en algún momento pronto cuando pase la pandemia. Sí, no, la verdad que entre el estallido, el incendio, la pandemia, nosotros hemos hecho una alianza que a mí me parece muy fructífera con el Centro de Extensión del Instituto Nacional, que tiene teatros, tiene auditorios, hemos arrendado talleres, digamos, un lugar para hacer talleres, para poder hacer conciertos, etcétera, y seguir con nuestras actividades, también para poner nuestras oficinas. Sin embargo, aún no se ha aprobado por el directorio alguna muestra. La idea era hacer una muestra en el Seina, pero todavía eso está en veremos para cuando ellos decidan hacerlo, o tal vez en otro museo, pero sí se reconoció ayer la importancia de mostrar nuevamente la obra de Violeta Parra, porque ese es el sentido de un museo independiente. O sea, yo creo que los museos son mucho más que muros, ¿ya? Pienso en un museo como Alepo, en Siria, aunque lo quemen, para mí sigue siendo el Museo Alepo, y hay una memoria ahí guardada, hay un intangible. Independiente que este museo se haya quemado, para mí sigue existiendo, y también para la gente, los cientos de miles de personas que nos siguen. Es impresionante, o sea, el museo está vivo, lleno de participación, estamos transmitiendo a los artistas desde sus casas, que muestran su intimidad, es una cosa preciosa. Talleres, conferencias, seguimos con los ciclos de cueca, promoviendo el Museo Verde, en fin, seguimos con las mismas actividades de siempre y con una respuesta impresionante y sobre todo una respuesta de mucho cariño y de mucho agradecimiento. Es lo que más siempre me llamó la atención en este museo, que la palabra que más se repetía en el libro de visita y en el libro, y ahora a través de las redes, siempre es agradecimiento y emoción. Son como las dos palabras que más se repiten. ¿No se ha pensado el museo? Seguimos, porque hasta ahora el museo tiene muy importante la obra plástica de Violeta Parra, pero me imagino, tal vez pienso que en el futuro se ha pensado también incorporar, ¿dónde están las partituras de Violeta Parra, la música de Violeta Parra?
para que sea además un centro de investigación musical sobre Violeta Parra, ¿no? Para que vengan, Claro. puedan venir los jóvenes estudiantes de música, que esté ahí reunida su música también. Sí. Sí, el museo originalmente, cuando se hizo, en lo cual yo no participé, se hizo mirando efectivamente la obra visual. Eso fue como el objetivo del museo, pero sin duda la parte musical, la parte poética, es que Violeta Parra es una artista integral, o sea, para Sí. ella el arte es todo, es la vida. Hay que pensar que ella en su carpa se instalaba, tocaba, cocina, hacía, no sé, una comida, servía un vinito, porque todo era parte de esta expresión artística que ella tenía. De hecho, cuando le preguntan con qué se quedaría, si con la pintura, con las artilleras, qué es lo que para ella dejaría, y ella dice, yo elegiría quedarme con la gente, porque por ellos hago lo que hago. ¿Ah? O sea, para ella era este contacto que aparece en Gracia a la Vía. Yo soy pésima, tengo la peor memoria de Chile, pero como el canto de todos, que es mi propio canto, y el canto de ustedes, ¿te fijas? Al final hay como una universalidad y una unicidad en su obra. ¿Ah? Lo de ella es tremendamente particular porque parte de las raíces chilenas, pero es inmensamente universal, porque conmueve a todos. Así es Sin duda, es que una mujer eso es genial. como lo más característico de ella y que tiene que estar reflejado. Sí. Y eso tiene que estar reflejado porque es muy raro alguien que en todo descolle, porque su poesía es, bueno, Zurita dice, está Violeta Parra y después venimos todos los demás. Eh, es como el siglo de oro, nuestro siglo de oro, porque además viene como de esta herencia española, antigua, del campo, su uso del lenguaje, es una maravilla. Más la música y más las artes visuales y la manera de relacionarse también, ¿eh? Porque en esto de la recopilación que ella armaba escenas, ¿sí? Es la artista más performática que tiene este país. Ella armaba escenas de todo y hacía los trajes y todo era hecho por ella. No cabe, digo, a lo mejor no te cabe la menor duda, una mujer genial, reconocida, yo diría, en el extranjero mucho antes que en Chile, por ese tal vez ese Típico. clasismo fuerte que existe aquí de las élites. Por eso que es tan impresionante que después de tanto tiempo se haya logrado, ¿no es cierto?, al menos empezar a reunir su obra plástica, y eso también hizo que hubiera muchas donaciones, ha habido donaciones de personas que han Sí, donado obras que sí. tenían en el extranjero, y que precisamente este museo le haya pasado lo que le ha pasado, ¿no? Es muy triste pensarlo así, pero bueno, tal vez vamos a hacer todo esfuerzo para que renazca de sus cenizas, como se dice. ¿Mm? Sí, sí, sí. Bueno, Que Cecilia, todo ese lugar renazca su semilla. ¿quisieras decir algo más antes de despedirnos? No, muy agradecida que primero la invitación de la estación Mapocho, justamente una estación de trenes, que yo soy, tú sabes, fanática de los trenes. Estoy en Yayay, que es también un pueblo ferroviario, y pasa por aquí el tren y suena el silbato, que me encanta. Y bueno, feliz de estar conectada con ustedes. Creo que en estos momentos difíciles las instituciones culturales hemos estado muy cercanas, ¿ah? Con el GAM, con el Centro Cultural Palacio de la Moneda, con el Precolombino, todo. En fin, no lo voy a nombrar a todos, pero hemos estado muy cercanos todos ayudándonos, con el Teatro El Bío Bío, que también se les cayó un techo recién inaugurado. O sea, todos estamos viviendo problemas que no alcanzan los presupuestos, que queremos seguir apoyando el arte, la cultura, los artistas. Eh, eh, yo creo que ha sido muy solidario lo que ha pasado en el mundo de la cultura y cómo hemos trabajado juntos más que nunca. ¿Ah?
Y eso ha sido muy, muy emocionante, debo decir. Así que feliz de estar acá y de toda la gente que nos acompañó. Hasta ahora todos quieren cocinar, hacer otra cosa. Así que feliz que estén acá. Bueno, arriba los corazones de la cultura. Volveremos a salir adelante, ¿no? Bueno, buenas De noches, todas Cecilia. maneras. Muchas gracias, un gran abrazo y espero que todos los presentes lo hayan pasado muy bien con esta mujer con tanta experiencia y con ideas tan claras. Así que Bueno, buenas un saludo noches a a todos. todos, a todos. Cuídense mucho. Adiós. Cuidémonos todos y cuidemos a los demás.